¿Cuál es el otro punto que tenemos? El primero fue, ya lo sabemos. El efecto del mundo caído. Tienes que saber eso. Tienes que reconocer ahora el segundo, para que no cometas un diagnóstico fatuo. ¿Cuál es el punto segundo? El pecado personal, la siembra y la cosecha. Imagínate. Muchas veces el sufrimiento no es un ataque del diablo, como ya lo vimos, ¿verdad? En el primer punto. Ese es uno. Sí. No es un ataque del diablo, sino las consecuencias directas de decisiones equivocadas. Yo puedo sufrir porque el mundo está caído. Claro. Y yo puedo sufrir porque yo estoy tomando malas decisiones. Y por eso es que el libro de Proverbios yo se lo doy a los muchachos jóvenes consistentemente. Buenísimo. Es la sabiduría personificada. Está gritando en las puertas de la ciudad, llamando a los fatuos de conocimiento. Escuchen mi voz y tengan sabiduría. ¿Y cuál es el primer consejo que da en el capítulo 1 de Proverbios? El temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Y después dice, no te creas sabio en tu propia opinión, porque si te crees sabio en tu propia opinión, vas a estar a la vanguardia de un conocimiento que es finito. Y si es finito, puedes caer. Y cuando caes, recibes las consecuencias de tus decisiones. Si me acuesto en el sol en la playa por mucho tiempo y me olvido de que el sol quema, ¿qué pasa? Vas a tener una insolación. Si no le da caso a Dios, caso a Dios cuando dice de tierras lejanas viene la necesidad al que es vago. Y me voy a dormir a casa y no le hago caso, ¿qué viene? Las deudas llegarán y las preocupaciones. Y las preocupaciones. Eso, hay consecuencias de que yo viva creyendo que yo soy más inteligente que Dios. Hay consecuencias. ¿Me vas entendiendo? Hay consecuencias. Entonces, lo importante de esto es que si hay consecuencias directas de nuestras decisiones equivocadas, hay consecuencias de la desobediencia o de la disciplina pedagógica de Dios. ¿Sabes? Dios, cuando yo cometo un error y un pecado, Dios como Padre viene a corregirme y yo tengo que tener cuidado. Si yo verdaderamente como cristiano amo a Dios, yo tengo que esperar que Dios como Padre me corrija. Claro. Y si yo amo a Dios de verdad, ya yo entiendo que por mis malas decisiones yo voy a tener consecuencias. Una vez yo recibí a una persona que le pegó a su esposa y vino a hablar conmigo porque él quería que Dios le devolviera a la esposa. Y mientras yo estaba predicando una vez en la iglesia, él estaba llorando y gritando a través de todo el sermón. Y yo paré y fui a donde él y le dije, mira, aguántate, ¿qué te pasa, chico? Y me dice que yo quiero que el Señor me devuelva a mi esposa. Mi hermano, eso es prerrogativa de tu esposa. Yo le dije, tú cometiste el pecado de desvalorarla físicamente, le diste una paliza. Lo máximo que ella puede hacer es dejártelo, ¿sabes? Dejarte porque tú no eres merecedor de ese amor. Ahora tienes que volver a ganarte tu confianza y tienes que trabajar y pedirle perdón, no solamente a ella, al Señor por lo que tú hiciste. Él no le gustó la idea porque él creía, yo le pegué a mi esposa, le pedí perdón a Dios y Dios me tiene que devolver a mi esposa. No, señor, eso no funciona así. Hay consecuencias por cada cosa que yo hago. Claro. Si Dios perdona, si yo llego con corazón contrito y humillado, Dios perdona. Pero las consecuencias de mis malas hechanzas vienen esas consecuencias de que Dios puede librarte, que Dios puede convertir todas esas cosas de enseñanza para tu vida. Sí, claro que Dios puede hacerlo, pero vamos a recibir consecuencias. Si tú eres infiel a tu novia, él no tiene novia, para que ustedes lo sepan, él no tiene, está, mira ahí, pum, esas muchachas, mira ese hombre tan parecido ahí. El hombre de Dios. Mire, imagínate, si le somos infiel, ¿qué es lo que nos espera? Primero, tu conciencia te va a matar, como quien dice. Y segundo, te vas a sentir abochornado delante de todo el mundo. Y también cuando veas el daño que le hiciste a tu pareja, pues tu corazón se va a entristecer. O sea, ¿por qué te arrepientes? ¿Dios tiene que devolverte a tu esposa? No, claro que no. Eso es lo que yo estoy hablando. Vamos a tener consecuencias. Si hizo droga toda la vida,
y le pido perdón al Señor, el Señor me va a perdonar, pero va a tener consecuencias en mi cuerpo. Hay consecuencias que vienen. Entonces es importante que entendamos algo. Nosotros vamos a ir a un ejemplo de David, ¿verdad? ¿Tienes el ejemplo de David ahí? Sí, aquí lo tengo. Que aunque Dios lo perdonó, de corazón lo perdonó. Tras el adulterio que cometió con Betsabé, el asesinato y el asesinato de Urías, las consecuencias terrenales estuvieron ahí. Estuvieron presentes igual. Familiares estuvieron ahí. Léemelo ahí para que veas. Venida la mañana. Este es 2 Samuel 11, del 14 al 16. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. ¿Y qué le pasó? Pues lo mataron. Murió. Y si leemos un poquito más allá, podemos identificar que cuando el profeta le revela esto a David, le dice, ahora vas a tener unas consecuencias. Y le dice, la espada estará. ¿Tú tienes los versículos de eso? Sí, yo tengo esa. Esa en el siguiente capítulo. Pues leen el siguiente capítulo para que ustedes vean cuál es el resultado de eso. ¿Qué hizo David para que, porque Betsabé quedó embarazada? ¿Qué hizo? Bueno, Ayunó. ayuno. Y trató de decir, Señor, por favor, que esto no pase, no mates a mi hijo, no Para mates que no a mi hijo. muriese. Pero como quiera vino la consecuencia. Hay consecuencias, especialmente, escúchenme, no podemos nosotros compararnos 100% con David, porque David era un rey que tenía una responsabilidad mucho más grande de la que tú y yo tenemos. ¿Vas entendiendo? Entonces, leamos un poquito eso que le pasó. 2 Samuel 12:10 dice: por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. ¿Estás viendo entonces? Hubo consecuencias. Dios como padre le trajo consecuencias a David. Y consecuencias que él sufrió mucho, pero él sabía que el Señor lo estaba haciendo para corrección de su propia vida. ¿Le dolió? Claro, le dolió. ¿Escribió muchas cosas acerca de esto? Claro que sí, muchos salmos acerca de esto. Claro que sí. Sin embargo, como resultado de todo este problema o vamos a decir, de todo este problema familiar y esta decadencia dentro de la vida de David, ¿cuál fue el efecto que podemos ver? Un poquito más adelante, que Absalón comienza a tratar de matar a su propio padre. Convirtió a la familia en una familia disfuncional. Una familia disfuncional. Y obviamente pudiéramos decirle que David no quería matar a Absalón, por lo tanto, ¿qué hacía? Huía. Porque no quería matar a su hijo. Y hubieron un conglomerado, como un proceso de dominó, una situación de dominó, que fue desencadenando problema tras problema. ¿Dios perdonó a David? Claro que sí. Pero eso no significa que no hubieron problemas familiares alrededor por causa de su desobediencia. Entonces, el perdón divino restaura la relación espiritual. La restauró, la relación espiritual. Pero no siempre elimina los efectos terrenales de nuestros actos. Entonces, tenemos la primera, que nosotros sufrimos ¿por qué? Porque el mundo ya está caído. Y tenemos la segunda, que sufrimos ¿por qué? Por la desobediencia a Dios, nuestras decisiones. Y vamos ahora a leer Hebreos, búscatelo. Hebreos 12. Hebreos 12, sí. Del 3 al 11. Mira qué interesante. Por favor, mantenga atención. Esto es deliberador para el corazón. Y usted tiene que simplemente ser honesto con usted mismo cuando está mirando su vida. Si usted sabe que usted cometió unos errores y unos pecados, acepte la responsabilidad. Pida perdón. Haga lo que tenga que hacer para restituir. Si usted sabe que es por causa del mundo caído, entiéndalo. Vivimos en eso y haga lo que tiene que hacer para protegerse. Mira, léeme Hebreos 12, capítulo 12, versículo. Del 6 al 11. Mira, escuche bien. Hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero sí, pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no vamos a obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Está viendo? Vemos a un Dios que al que toma por hijo, disciplina. Disciplina. Si tú tuvieras un hijo y él comete unos errores y unos pecados, ¿qué tú haces? Disciplinarlo. Lo que pasa es que estamos viviendo en una era donde los hijos mandan a los padres. Y eso no es amor. Y eso es lo que hablamos en un sermón que hicimos acerca de los padres. Que lo pueden encontrar también en YouTube. ¿Está bien? Los hijos están mandando a los padres. Y así no es que funciona. Dios sabe todas las cosas y Dios va a traer disciplina como le trajo disciplina a su hijo, pero lo hace por amor. Lo que pasa es que la palabra disciplina para nosotros es como una mala palabra. Para esta generación, disciplina es una mala palabra. Pero mira, es mala palabra cuando se dice de Dios para uno, pero cuando la persona tiene un hijo, automáticamente lo hace, disciplina al hijo. Sí. Y si Dios no existe, ¿por qué yo disciplino a mi hijo? No tiene sentido. Si disciplinamos a nuestros hijos, los disciplinamos porque nosotros sabemos que hay un estándar de vida que es mejor. Tanto el ateo como el cristiano o el teísta corrige a sus hijos para que las cosas les salgan bien, por la experiencia que tenemos, por los errores que hemos cometido. Y Dios, que sabe 1.000.000.000, infinita, exponencialmente, incalculablemente más que yo, corrige para que nosotros podamos ver su gloria. Claro. Lo hizo con David, lo hizo con Jonás, lo hizo con Pedro, los corrigió. Y podemos hablar de De todo. personajes por todos lados siendo corregidos por Jesucristo en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo por el Padre. Entonces, aquí es donde está la disciplina paterna. La disciplina paterna tiene un fin de aprendizaje y de santificación para el hombre. Para el hombre, no de destrucción. Cuando Dios disciplina, Él no quería destruir a David. Él quería disciplinarlo para que hiciera las cosas y representara y fuera luz y sal del mundo correctamente para que representara al Dios que hace las cosas siempre bien. ¿Qué te parece eso? Muy interesante. En otras palabras, pues, o sea, Dios permite que uno pase por esas consecuencias para enseñarte de que lo estás haciendo obviamente mal. Ujú. Pero el resultado de eso es uno convertirse y ser como Cristo. Claro, esa es la idea. Y lo hace práctico, porque entonces si pensamos bien y decimos, bueno, si yo desobedezco a Dios, tengo estas consecuencias. Significa que en mis manos está también las consecuencias que yo voy a tener en mi vida. O sea, Ujú. si yo hago lo que Cristo hace, las consecuencias van a ser diferentes. Claro que Y sí. suena cliché, pero es así, o sea, no es difícil. Sí, no. Y no es que aquí lo hacemos perfecto, pero es que esa es la manera en que lo tenemos que hacer y nos esforzamos para hacerlo. Exacto. Y no es que nosotros estemos predicando simplemente algo moral, una vida ética. No, tú no eres salvo porque tú eres ético. No, señor. Tú eres salvo por la cruz del Calvario. Ser ético es la respuesta a lo que Cristo hizo en la cruz del Claro. Calvario. Obediencia es la respuesta a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Si yo te llevo un río y te digo, mira, no te metas al río porque hay un lago, hay un montón de lagartos, cocodrilos, y me acuesto a dormir y tú te metes en medio del río, y cuando me levanto, tú te caíste del bote que estabas en medio del río, y yo me tiro al agua a rescatarte, y te saco del agua y tú desmayado, y cuando tú me ves, cuando te levantas, me ves que no tengo un brazo y una pierna, y estoy partido por la mitad por haberte salvado, ¿qué tú haces? ¿Tú te vuelves a meter al agua? No, ¿Qué haces? me quedo afuera Te quedas afuera porque para valorar lo que tú hiciste por mí. el resultado de nuestra obediencia, lo que motiva nuestra obediencia y la vida ética moral que debemos de vivir inconsistentemente, Claro. está bien, porque lo único perfecto es Cristo, es ver a Cristo en la cruz morir por ti y por mí.
Y esa es la motivación más grande. Y la motivación, pastor, lo que nos lleva a seguir intentándolo con todo lo que tenemos, aunque sabemos que vamos a fallar, es esto, que nosotros sabemos que delante del Padre, si estamos en Cristo y nos arrepentimos, Él no nos ve fallando, Él nos ve perfectos, porque la identidad de Cristo está en mí. Entonces ahora eso me quita peso. Yo sé que si yo fallo ahorita, obviamente quebranto por el momento la relación con el Espíritu Santo, pero yo sé que si yo pido perdón, yo vuelvo a Él y puedo seguir haciendo las cosas. Así, no tomando en vano la cruz, hablando en el contexto sano. Claro, esa es Pero ese es el impulso, que yo sé que Dios me ve perfecto. esa es la imputación de la justicia de Cristo sobre de ti. Él cargó tu identidad caída y Él te imputó a ti su perfección por su sangre y su sacrificio. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Sí, Dios ve las cosas que no son como como si fuesen. esa es la realidad. La gente utiliza eso mal, vamos a hablar de eso algún día. Ese va a ser uno de los temas. Ese es uno de los temas. Claro que sí. Y por último, bueno, empezamos, vamos a dar una conclusión, ya llevamos 1 hora aquí, pero vamos a dar el último punto. La última conclusión. El primer punto por la cual los hombres sufren, ¿cuál es? El mundo caído. El segundo Primer punto por pecado. la cual los hombres sufren es. Pecado personal. Y el tercer punto por la cual los hombres sufren, ¿cuál es? Ataque espiritual. Un ataque espiritual. Un ataque espiritual. Es la oposición directa de las fuerzas de las tinieblas que intentan invalidar la fe de un creyente justo o frenar el propósito de Dios que Dios ha trazado en la vida de ese individuo. ¿En dónde vemos eso en la Biblia? Lo vemos en Job. Lo vemos con Job. ¿Lo vemos con Jesús también? Claro que sí. Pues claro que sí. Lo vemos con muchos de los hombres. Están tratando de frenar con presión. Lo vemos con José también. Lo vemos con José. Está bien, lo vemos de muchas partes. Y entonces el enemigo no ataca la carne con pecado. Y eso es importante y quiero que usted entienda. No ataca la carne con pecado. Eso es tentación propia. Es tentación propia, porque la gente dice, ay, yo tengo tentación, el diablo me está poniendo. No, 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 no. No, vamos a interpretar esto bien. Tentación viene de tu propia concupiscencia. Tú eres tentado por lo que a ti te gusta. Y yo tengo un gran maestro que tuve y lo escuché. Tengo su libro que se llama Volviendo a la Fuente, que es Gerardo de Ávila, un apologeta cubano, que él dice, yo le pago al diablo $1,000,000 para que me haga hacer lo que yo no quiero. ¿Te parece eso interesante? Claro que es interesante. Entonces, eso significa, entonces, ahora que el diablo no puede ponerte, o sea, te puede establecer una situación delante de ti para que en tus concupiscencias tú caigas, porque caíste, ¿quién fue? ¿Tú? ¿Soy yo? Porque no te conoces, porque malinterpretaste, hiciste una interpretación fatua de las circunstancias donde estás, pusiste tu sabiduría primero que da de Dios y viste a la mujer bonita primero en vez de conocer a Dios y mantenerte con lo que Dios te dice. ¿Me van entendiendo lo que quiero decir? Entonces, muchas situaciones ahí están pasando. ¿Está bien? Entonces, sin embargo, lo que el enemigo busca es que tú malinterpretes las circunstancias inesperadas para que culpes a Dios. El enemigo lo que quiere es que tú malinterpretes todo lo que está pasando delante de ti para que tú levantes la mano y tú digas, es culpa tuya. Es culpa tuya. Y que se te olviden las promesas que Dios tiene para ti. Por él. Exactamente. Es, por ejemplo, tú comienzas a orar por una situación, el Señor te va a usar para un propósito magnífico y Él se mete en el medio para estorbar, para hacerte dudar. Y en ese momento tú comienzas a decir, Señor, tú no estás conmigo y no te estás dando cuenta. Y empiezas a decir, no, es mi culpa. Es porque ¿qué será lo que yo he hecho? Y te pones como los apóstoles, los discípulos de Jesucristo. ¿Quién pecó? ¿El ciego o sus padres? ¿Qué fue lo que hizo este? ¿Por qué murieron? ¿Seré yo el problema? Y simplemente es que Dios te está diciendo, aguántate. No es el tiempo. Y estás en ese momento orando y comienzas a filosofar con la existencia y comienzas a ser atacado por todas partes en momentos con cosas que tú ni esperabas. ¿De dónde salió esto? Y ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza. Entonces, tenemos que tener una perspectiva bíblica para esto.
El manual por excelencia de esto es el libro de Job. Excelente lo pone. Y tú tienes unos versículos bíblicos que nos vas a leer ahora, ¿verdad que Sí, sí? tengo Job 1. Tienes a Job 1, cuyo sufrimiento no vino por pecado, sino por debate entre unas legiones celestiales. ¿Está bien? Que vinieron a una reunión en particular en un momento. Sí. ¿Qué es lo que dice? Léelo para que tú veas. Job 1, del 7 al 8. Mira lo que Dice, dice. y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Uh-huh. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Has considerado a Job, que es varón perfecto, Perfecto, recto. apartado del mal? Oye, ¿hizo algo Job para que le pasara lo que le pasó? No. No. Vino como consecuencia de que el mismo enemigo está considerándolo porque tiene un propósito fundamental. Claro, escúchame. ¿Cuál fue el propósito fundamental de Job? Enseñarme a mí hoy. ¿Enseñarme qué? Enseñarme que yo puedo orar a Dios en medio del dolor y que el dolor no me tiene que alejar del Señor y no me dice a mí que Dios no está conmigo. ¿Estás viendo ahora? ¿Sabe? Dios utilizó a este hombre para darnos una enseñanza maravillosa. Al final, Dios restituye todo doble. Porque eso es lo que Dios hace. ¿Me vas entendiendo? Todo lo restituye. Entonces, este manual por excelencia básicamente nos enseña que el dolor que le llegó a Job vino porque hubo un debate allá arriba con Dios y el enemigo. Claro. Acerca de la fidelidad de Job. Que la fidelidad de Job venía porque Dios le daba cosas. Pero si Dios le permitía que él le quitara las cosas, Job iba a maldecir a Dios y eso no fue lo que sucedió. El enemigo huyó de Job porque Job se mantuvo fiel. No fue perfecto dentro de todo su estemen. Pero los amigos que vinieron a acusarle que tú hiciste algo. A ti te está pasando porque tú hiciste algo. Algo A ti te escondiste. está pasando porque tú hiciste algo. Y al final de la historia vemos que Dios corrige la postura de estos hombres. Y también corrige a Job diciendo, no me digas que yo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú puedes hacer una estrella? No. Dijo no. ¿Tú puedes hacer las profundidades del mar de abismo? No. ¿Tú fuiste el que pusiste esto? No. Pues entonces, brother, tú no me puedes decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Porque Dios cuando hace las cosas las hace bien. Y como Dios las hace bien, independientemente de qué momentos yo tenga que pasar por momentos difíciles, Dios es el que restituye. Y sí, nadie quiere pasar por problemas, nadie quiere pasar por vicisitudes difíciles, nadie. Pero si en momentos pasamos por diversas pruebas, tómalo con sumo gozo. ¿Por qué viene? Porque el resultado de todas esas cosas serán en la vida de nosotros que ser un hombre perfecto Bendición. delante de Dios, observar a Dios, ver a Dios, no escucharlo nada más, sino también verlo. Entonces, es importante aquí. Se menciona, también nosotros vamos un poquito más allá y mencionamos a Pedro, ¿verdad? Vemos a Pedro. Tú tienes el versículo de Lucas 22. Sí, Vemos Lucas 22 donde se pidió a Pedro para ser zarandeado. Mira qué interesante. Pedro no hizo nada. No. Estar ahí, cerca de el Mesías. Cerca del Mesías, cerca de Jesús, ¿verdad? Entonces, Lucas 22, 61 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Bueno, no, este no es. Este es el resultado. Ese es el resultado. Pero el versículo anterior es, Pedro, Simón Pedro, estoy orando para que tu fe no caiga. ¿Por qué? Porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Como trigo. ¿Qué hizo Pedro para eso? ¿Por qué el enemigo quiso zarandearlo a él? Bueno, él permaneció con el Mesías hasta ese punto. Estamos viendo, Tenía estamos propósito. viendo. Vino sufrimiento para la vida de él por causa de qué? De Por Cristo. causa de que él estaba cerca de Jesús. Terminó negándolo, negándolo 3 veces. Pero Jesucristo lo fue a buscar. Jesucristo mismo lo fue a buscar. Entonces, ahí donde vemos, ¿verdad? El apóstol
cuando vemos el zarandeo de Pedro y cuando nosotros vamos a un poquito más allá, al aguijón en la carne, ¿te acuerdas? De Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo para tener un aguijón en la carne? Bueno, podríamos decir, el mismo apóstol Pablo dice, pues yo soy orgulloso y se me ha dado ¿qué? Un aguijón en Un la aguijón. carne para que yo no me exalte en manera, para que me mantenga humilde. Entonces, vemos aquí el enemigo trabajando de maneras en particulares donde los hombres están haciendo la obra del Señor, pero llega estrés por causa del propósito de Dios en la vida. Estos hombres están cumpliendo el plan de Dios. Yo no quiero ponernos a nosotros como personajes principales porque la Biblia no se trata de nosotros. La Biblia se trata de lo que Dios De hizo Cristo. por Nosotros. nosotros. Y de lo que hará en nosotros. Entonces, el plan de Dios cuando se cumple en la vida de nosotros va a tener resistencia. Y al entender eso, de que Jesucristo lo advirtió, si tú me sigues a mí, nadie es mayor que yo, ustedes también van a ser perseguidos. Entonces, aquí cambiaría todo, en vez de decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me persiguen? Es mejor pensar, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Yo no Ese quiero es ser transformado por Jesús. claro. Yo no quiero que mis generaciones me recuerden como el hombre que se levantó y le creyó al Señor en medio de circunstancias difíciles. Todo el mundo quiere orar la oración de Jave, pero no quiere llamarse como Jave. Dolor. ¿Verdad que sí? Sí, Qué interesante. Entonces, ahí vemos todo esto. Un ataque espiritual fuerte suele ser la evidencia de que el enemigo te ve como una amenaza seria para el rey, para su reino. es un privilegio. Pues claro que es un privilegio. Sufrir por Cristo es un privilegio. Claro, Entonces, volvemos otra vez. Y vamos a terminar ya a resumir estos puntos que yo espero, amado, que ustedes lo hayan entendido. Pónganse estas preguntas abajo y seguimos si quieren otros claro. temas que ustedes quieran también que nosotros toquemos aquí. Entonces, los tres grandes errores de diagnóstico espiritual. Los errores comunes que comete la iglesia al exclamar estas categorías. Ese primer error, léelo, ¿cuál es? Confundir el mundo caído con pecado personal. Ahí es donde está. Pensar de forma simplista y cruel, simplista, de que si alguien sufre una enfermedad o escasez es porque tiene un pecado oculto, tal como hicieron los amigos de Job. Eso es un Sí. error. O como está pasando ahorita con nuestro pueblo de Venezuela, que la gente está diciendo, Claro, eso es juicio de Dios porque cometieron pecado. ahí está. Por Eso hay que tomarlo favor, con pinza. hay que tomarlo con pinza. El segundo punto, ¿cuál es? El segundo es confundir el pecado personal con ataques espirituales. Léelo, síguelo. Creyentes que ungen las paredes con aceite o reprenden demonios por una crisis financiera, pero se niegan a dejar la pereza, a trabajar o se niegan a administrar bien sus recursos. El diablo no te está robando, sino que tú mismo estás desperdiciando lo que tienes. ¿Estás viendo eso? Confundir el pecado personal con ataque espiritual. Y mi casa se está destruyendo porque yo estoy siendo un mentiroso. Porque yo no estoy perdonando y voy a ungir las paredes. Caballero, por favor. Eso no es. Eso no funciona. Lo que se necesita es un corazón humilde para aceptar la realidad. ¿Estás entendiendo? Tengo crisis financiera y levanto todo el dinero como en las iglesias de la prosperidad y voy allá y lo pacto y lo piso en el altar. Muchachos, eso es una blasfemia. ¿Cómo yo voy a comprar el favor de Dios? Señor, te voy a dar esto para que tú me bendigas. Eso es una blasfemia. El don de Dios no se compra con dinero. Es por gracia que Dios lo da. Es un don inmerecido que Dios da y son dones que es para administrar la iglesia y para que la iglesia siga caminando hacia adelante. No, pero yo voy a dar para que Dios me bendiga. Yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Señor, bendíceme, unjo mi cuenta bancaria, pero soy un perezoso y no hago buena administración de las cosas que yo tengo. ¿Cómo es posible que yo alcance prosperidad si yo soy un irresponsable? Tengo que ser honesto. Claro. ¿Me vas entendiendo? ¿Qué es lo que te lleva a este estado? Tener, crear una realidad
paralela, actividad demoníaca. Es no entender tu identidad. Y es la depravación completa y la destrucción y la desconstrucción de todo lo que tú eres como persona. Cuando tú ves a Dios de una manera distinta y lo ves como un Aladino, eso es una realidad paralela de lo que Dios es. Dios no es Aladino que te tiene que conceder todas las cosas. No. Cuando yo defino a Dios y le doy otro nombre de lo que Él no es, valga decir que cuando Jesucristo se revela a Moisés, le dice, Moisés le dice, ¿a quién le digo? ¿Quién me envía? Yo soy el que soy. Porque Dios está diciendo, me van a conocer por lo que yo soy, por lo que yo hago, y después van a conocer mi nombre. Me van a decir misericordioso, me van a decir alto, poderoso, soberano, porque ellos van a ver cómo yo los voy a sacar de esta tierra y los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Vas entendiendo entonces? Entonces es interesante el poder entender esto bien, ¿oyó? Confundir el pecado personal con ataque espiritual. ¿Y el tercero cuál es? Confundir ataque espiritual con el abandono de Dios. De que yo estoy siendo atacado y Dios me ha abandonado. No, eso fue lo que a Job le pasó. Nuestro Señor pasó por todo esto. Él nunca dijo, Señor, me has abandonado. Y cuando esté en la cruz, él dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero eso tiene unas connotaciones mucho más profundas Diferente. que simplemente un hombre sufriendo, diciendo, bueno, estoy siendo perseguido, Señor, tú me has abandonado. Esas son unas connotaciones distintas. La relación que Cristo tenía con el Padre era mucho más profunda que la que tú y yo tenemos. Estar un segundo, milisegundo separado de Dios era terrible. Y así debemos de ser nosotros también. Creer que enfrentar una tormenta espiritual significa que Dios se ha alejado es un error, cuando en realidad es el momento en que Cristo está intercediendo por el creyente. Lo hizo con Pedro. Tú vas a ser zarandeado, pero yo voy a interceder por ti. ¿Vas entendiendo ahora? Entonces, tenemos que entender de tal manera que cuando pasamos por estas vicisitudes y esa problemática de la prueba, podamos orar correctamente. No sea que seas tú el que estés pecando, pero entonces estás reprendiendo y cancelando por allá que no te va a pasar nada. No, Señor. Si es el mundo, entiendas y sepas que el Señor te va a deliberar de todas las consecuencias de este mundo caído. Claro. Ontológicamente caído. Y que vamos a tener que sufrir parte de todas esas, ¿verdad?, estragos que el mundo está trayendo. Y si es el enemigo, no estés culpando a la gente. O te estés culpando de que tú tienes algo escondido, que a lo mejor estás buscando qué he hecho, Señor, me has abandonado. No, que sepas que el propósito de Dios en la vida tuya y en la vida mía es tan maravilloso que el enemigo lo que quiere es zarandearte para que blasfemes el nombre de Dios. Ahí mismo donde tú estás, lo trató de hacer con Job y no pudo. Y si Job lo pudo hacer también, nosotros. Es el mismo Dios. Entonces, como conclusión, ¿qué diría para terminar esto hoy? Yo diría que esto es bien importante porque me hace ver, o sea, el aplicarlo de la manera correcta me hace ver a Cristo como es. En vez de ver a Dios como que Él me creó para estar sufriendo en este mundo, en vez de eso yo veo como que Dios me creó para poder disfrutar de su creación y de su amor. Y lo puedo ver desde el principio. Vi que me caí, vi que nos caímos, la creación se torció de gran manera, vino la enfermedad, yo merezco el infierno, pero veo a Jesucristo por todos lados diciéndome, yo te quiero salvar, yo quiero hacer tu corazón nuevo. Si me crees, yo te voy a dar vida nueva. Entonces ahora veo a un Dios diferente, un Dios que está interesado en amarme y en que yo lo vea a Él como verdaderamente Él es. Y qué interesante, que eso suena muy bonito, pero eso le costó su vida. Ay, no te. Pero con todo y eso que le costó la vida de su hijo, Él estuvo dispuesto a dármelo. O sea, yo veo un Dios que me ama y que quiere redimir mi historia y la historia de todos nosotros. Entonces, con esta conclusión, pudiéramos decir que el dolor en esta vida es inevitable. Inevitable. Pero el sufrimiento destructivo es opcional.
Interesante. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento por un diagnóstico fatuo de las circunstancias me puede llevar a un sufrimiento exagerado. Exagerado. Y cuando el creyente aprende a aplicar estos filtros bíblicos que estamos hablando ahora tú y yo, y como hemos discutido por esta hora completa ya, ¿está bien? Con inteligencia espiritual, deja de ahogarse en un vaso de agua. Deja de ahogarse en un vaso de agua con los problemas. Asume la responsabilidad con humildad. ¿Mm? La asume con humildad. Descansa en la gracia ante un mundo caído. ¿Está bien? Descansa en la gracia de un mundo caído y se levanta con autoridad frente a los ataques del enemigo. Amado, si usted, nosotros, todos, porque nosotros no estamos diciendo que nosotros lo hemos logrado. Como dice el apóstol Pablo, no estoy diciendo que yo lo he logrado, pero estamos en el camino, ¿verdad? Porque no es perfección, sino la dirección en la cual tú caminas. Nuestro argumento en esta hora es, amado mío, que nos estás escuchando, usted hombre, caballero, si usted logra entender esto bien, su vida va a ser transformada. Completamente. Su familia va a ser transformada. Usted va a demostrar el carácter de Cristo porque ha entendido. Sus mañanas van a ser diferentes. Te levantas por la mañana y ves a una avispa. Bueno, dice, qué linda esa avispa, wow. Pero sabes que esa avispa te paga un picotazo. Te levantas por la mañana, vas para la playa, pero ya tú sabes que tienes que estar listo. Una ola te puede dar un revolcón. En Mirna, un tiburón te puede llevar una pierna. Es la capital número 1 de ataques de tiburón. Tienes que ser sabio. Entras y sales con los ojos abiertos. Qué lindo el caballo. Te le paras detrás y te mete una patada. Tú sabes qué es lo que hay. Hay consecuencias, dificultades. Este mundo está virado. Tienes que saberlo. ¿Está bien? Si fuiste tú, arrepiéntete. Restituye. Haz lo que tienes que hacer. No le eches la culpa a la gente. A nadie. Párate delante de la cruz, Señor. Perdóname. Restitúyeme. Hazme vida nueva. Y si el enemigo te está tirando, regocíjate. Por el galardón es grande para aquellos que sufren por Cristo. Claro que sí. En el nombre poderoso de Jesús. Despídete, José. Un saludo para todos. Recuerden, esto es bien importante para la vida de nosotros. Si tú quieres ver a Dios como verdaderamente Él es, un Dios poderoso, un Dios que te ama, un Dios que te quiere restaurar, y tú quieres levantarte todas las mañanas dándole gracias al Señor, no importando la situación, estudia esto bien y aplícalo y compártelo a aquellos que están a tu alrededor. El beneficio no solamente para ti, sino para los que están a tu lado. Así que con esto me despido con un fuerte abrazo y bendiciones. Por favor, comparta esto a sus amigos. Háganos y denos la bendición de poder tocar a gente. No estamos pidiendo nada. Lo que estamos pidiendo es tocar la vida de la gente. Y que el Señor sea el que bendiga este ministerio como Él mejor lo desea. Si usted cree que esto es un mensaje maravilloso, una discusión maravillosa para los demás, lo mínimo que usted puede hacer es compartirlo. Y comente. Y denos su opinión. Que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Bye. Bye.